Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar con la primera clase relacionada a lo que es el verbo to be. Empezamos. Bueno, primero vamos a tratar de conocer todo lo que tiene que ver relacionado a los pronombres, al verbo to be y a una traducción, ¿ya? Pronouns, ¿qué significa? Pronombres, verbo to be, los verbos que usualmente utilizamos, y el translate, ¿qué significa translate, profesor? La traducción, ¿ya? Entonces, primero voy a explicar en este gráfico ¿cuáles son los pronombres que vamos a utilizar? El primer pronombre que siempre vamos a utilizar, y es el clásico, es esta letra I. Pero ustedes me preguntarán, profesor, esta letra I que observo, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia así, ¿ve? I. Se pronuncia como un I, correcto. Se pronuncia como un I. ¿Cuál es el verbo to be que siempre se utiliza? AM. ¿Y cómo se pronuncia ambos juntos? I am. ¿Y qué significa I am? Yo soy o yo estoy. Cualquiera de las dos formas. Ahora, ¿cuál es el siguiente pronombre que también siempre vamos a utilizar, profesor? El you. Se escribe yo, pero ¿cómo se pronuncia, profesor? Se pronuncia you. Se pronuncia you. ¿Y qué significa you, profesor? Tú. Y luego el verbo que lo acompaña al costadito, ¿cuál es? Are. ¿Y cómo se pronuncia? Are. Se omite la letra E. Entonces sería you are. ¿Y qué significa you are? Tú eres o tú estás. Correcto. Y ahora, ¿cuál es la regla de oro que siempre debemos conocer? Las palabritas el he, she, it. Mira, el he, she. It. ¿Qué significa el he, she? It? Te das cuenta, aquí tenemos una letra E, pero la letra E, ¿cómo se pronuncia? Como una I. Pues acá, ¿cómo sería? Acuerdas. Una regla que nos dice en el inglés, ¿cuál es? La H se pronuncia como una J, como una J. Y la letra E se pronuncia como una letra I en el inglés. ¿Ya? Entonces, correcto, profesor. ¿Cómo sería aquí? Aquí tenemos H, ¿cómo se pronunciaría? He. Se pronunciaría como he. La H se pronuncia como una J y la E como una I. Entonces, ¿cómo sería todo junto? Una he. ¿Y qué significa he? Él. Y luego el verbo es, is. Entonces, ¿qué significa? Él es o él está. Correcto, profesor. Ahora, ¿cómo sería el otro caso? Si ya nos dijeron que la letra E suena como una letra I, ¿cómo sería aquí? She. Se pronunciaría como she. Luego el verbo que lo acompaña es is. ¿Y qué significa? Ella es o ella está. Entonces, ¿qué sabe un profesor? Que he, acá vendría a ser he, luego acá vendría a ser she. Acuérdate, la letra I se pronuncia como si fuera una I, correcto. La E como una I. Luego viene la otra palabrita I. Entonces ahí normal la pronunciación es igualita. Verbo to be es is. ¿Qué significa? El it, ¿para qué se utiliza, profesor? Se utiliza para cuando vamos a relacionar algunas cosas, algunos objetos. Significa esto es o esto está. Correcto, esa es la correcta pronunciación. Y también tenemos, por ejemplo, cuando queremos trabajar, cuando ya no es solo una persona, dos personas, vamos a trabajar con más personas, ¿no? Por ejemplo, acá, we. Profesor, ¿cómo se pronuncia esto? Como yo les había mencionado aquí, la W y la E no sería we, sino sería we. ¿Cómo se pronuncia acá? La W, como sabemos nosotros, ¿cómo se pronuncia? Como una G de gato normal, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquí? La letra I se pronunciaría como una I. Entonces, ¿cómo sería aquí? We. Se pronuncia we. ¿Y qué significa we, profesor? Nosotros. ¿Y cuál es el verbo que lo acompaña? Are. Acuérdate, la S omite. We are. ¿Cómo se pronuncia esto, profesor? We are. Nosotros somos o estamos. También, profesor, acá observo un you. Claro, pero miren, jóvenes, aquí tenemos una diferenciación. Acá, cuando es singular, se utiliza you, pero también el you se utiliza cuando es plural. Cuando es plural. ¿Y qué significa plural? Cuando son ustedes. El you se refiere para tú y el otro you se refiere para ustedes, o sea, en plural. Los de arriba son en singular y los de abajo son en plural. ¿Y cuál es el verbo que lo acompaña? Are. Acuérdate, la letra S omite. You are. ¿Cómo sería? You are. ¿Y qué significa? Ustedes son o ustedes están. Por eso yo cómo me voy a dar cuenta cuál es el contexto. Por ejemplo, cuando tú quieras leer algún artículo en inglés, te vas a dar cuenta cuando está relacionado, cuando es de manera singular o es de manera plural. Y por último tenemos el llamado they. El they. Profesor, TH, ¿cómo se pronuncia el TH? El TH se pronuncia como una letra D. ¿Y cómo sería acá, profesor? Sería they. They. ¿Cómo se pronuncia acá, profesor? They. ¿Y qué significa they, profesor? Ellos. Acuérdate, es en plural. Y acá tenemos el ar, lo borramos aquí. Lo omitimos esta letra E, que significa, ¿cómo se pronunciaría? They are. ¿Y qué significa? Ellos son o ellos están. Correcto, profesor. Entonces ya entendí esa parte de ahí que no, cuando queremos trabajar. Correcto, profesor. Entonces aquí. Profesor, acá, ¿cómo se pronunciaría esta palabrita? Compare,
Acá dice comparative chart, pero acá no lo voy a pronunciar así, acuérdate. Si omite la letra E en este caso sería comparative chart. ¿Qué significa chart? Es un gráfico comparativo. Chart, ¿qué significa en inglés? Gráfico comparativo. Correcto. Ya esa es la regla de oro que debemos nosotros todos conocer. Seguimos, profesor. Vamos más abajo con unos ejemplitos. Miren, jóvenes. Acá tenemos unos ejemplos más o menos para poder entender la parte superior. Primero vamos a trabajar con estas palabritas, mis jóvenes. Como yo les digo acá, ¿esto qué se refiere? Uses, ¿cómo se pronuncia? Acuérdense, jóvenes. Otra palabrita que también es importante que ustedes aprendan es la letra U. ¿Cómo se pronuncia la letra U, profesor? Como una I-U, como una I-U. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo yo lo pronunciaría? Uses, uses, acuérdate, uses. La U se pronuncia como una I-U, uses. Ahora, ¿cómo sería aquí? Example no sería, profesor. ¿Cómo se pronuncia? Example. Example. ¿Y qué significa example? Ejemplos. Y luego tenemos, acá tenemos la letra A. Pero, profesor, ¿cómo se pronuncia la letra A, profesor? ¿Cómo se pronuncia la letra A? La letra A se pronuncia como EI. EI se pronuncia la letra A. Entonces, profesor, pero acá observo que hay una letra E. Esta lo vas a omitir. Entonces, ¿cómo sería la correcta pronunciación, profesor? Sería translate. 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 Acuérdate, translate. La A se pronuncia como una EI, entonces ¿cómo sería la correcta pronunciación? Translate. ¿Y qué significa translate? Traducir. ¿Ya? No nos olvidemos. La U se pronuncia como una U, la A se pronuncia como una EI, y cuando tenemos así palabras largas, la E siempre lo tratamos de omitir. Por ejemplo, aquí tenemos example, example, uses, translate, translate. Correcto. Esa es la correcta pronunciación. Miren, ahora vamos a tener aquí en la parte inferior. Aquí tenemos, mire, se dan cuenta Name, pero no se va a pronunciar Name, ¿no? ¿Cómo sería? Name, se omite la letra E, name. ¿Y qué significa name? Nombre. Entonces acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo o el example? ¿Cómo se pronuncia esta palabrita? No es she, sería she. She is Milagros. ¿Y qué significa? Ella es Milagros, correcto. Por ejemplo, yo quisiera colocar she is Rosa. Ella es Rosa, correcto. Igualito, mira. Ahora, también tenemos una palabra muy importante que debemos también nosotros conocer también, jóvenes. Miren, esta palabrita, la letra T, la letra T. Profesor, ¿cómo se pronuncia la letra T? La letra T. ¿Cómo se pronuncia la letra T, profesor? En algunos casos se pronuncia tal cual la letra T, en algunos casos funciona tal cual la T normal, pero en algunos casos se pronuncia como una SH, nationality. ¿Cómo sería la correcta? No sería la pronunciación no es nationality. La correcta pronunciación, ¿cómo sería? Nationality. 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 ¿Y qué se refiere a nationality? Nacionalidad. En algunos casos también la letra T funciona como una T normal, pero en algunos casos hay algunas excepciones que se pronuncia como una S y H. Por ejemplo, profesor, ¿dónde sería? Aquí, miren, jóvenes. Aquí tenemos la H, acuérdense, la letra H como que funciona como una J. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación? He. La letra E como una I. Entonces sería, he is Italian. He is Italian. ¿Y qué significa? Él es italiano. He is Italian. Él es italiano. Pero en este caso la T como que está funcionando como una SH. Pero en este caso se pronuncia como una T normal. A ver, jóvenes, como una T normal. Italian. He is Italian. Acuérdate, la H funciona como una J y la letra E se escucha como una I. He is Italian. Él es italiano. Correcto, ¿ya? Entonces funciona de las dos maneras, como una T, como una SH o como una T normal. Correcto, profesor. Ahora tengo esta palabrita de aquí. Profesor, acá también tengo la letra G. La letra G. Pero acá observo la letra E. Esa lo vamos a omitir. ¿Cómo se pronuncia? La letra G generalmente se pronuncia como una che. La letra G se pronuncia como una che. Entonces, profesor, ¿cómo sería la correcta pronunciación? H. 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 Acuérdate, la palabrita. La A como que se pronuncia como una EI, ¿no? Y la G como una che. Entonces sería H. ¿Y qué significa H? Edad. H, edad. Se omite la letra E. Entonces, cuando yo tengo esa palabrita, por ejemplo, acá dice, ¿cómo se pronuncia? I am, profesor, 20. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice 20 en inglés? 20 en inglés se escribe así, me pone, 20 en inglés. 20 en inglés se escribe 20. 20 en inglés se escribe 20. Pero, profesor, en este caso, generalmente, en Estados Unidos, ¿cómo? Lo omiten la letra T en este caso. Ya no lo pronuncian 20, no es 20. 20 years, acuérdate, la letra I funciona como una I, years old. I am 20 years old. ¿Qué significa? Yo tengo 20 años. I am 20
20 GR Sol. En algunos casos podría, podría expresarse como 20, pero en algunos casos generalmente cuando que lo pronuncia como 20. Entonces sería I am 20 GR Sol. ¿Qué significa? Yo tengo 20 años. Correcto. Pero generalmente cuando es informal, de frente, a veces lo omiten, ya no te dicen años, lo omiten los años, de frente te dicen I am 20. Hasta acá nada más te dicen nada más, generalmente. Cuando es un lenguaje informal. Cuando es un lenguaje informal, te dicen hasta ahí, I am 20. ¿Qué significa? Que yo tengo 20. Pero cuando es más formal, utilizan esta palabrita years or. Es más formal. Por eso, porque acá nosotros vamos a aprender la parte que es formal y la parte que es informal. Correcto. ¿Ya? ¿Qué también tenemos aquí, profesor? Tenemos, acá dice profession. No sería profession, sería profession. Profession, ¿y qué significa? La profesión. Y ahora viene la palabrita de aquí, profesor. Encuentro esta palabrita acá. She, pero profesor, yo observo que aquí tú has colocado aquí, yo he visto que has colocado, acá has colocado unas comillas. ¿Qué significa esto, profesor? Esto está abreviado. En inglés también se pueden abreviar las palabritas, los pronombres. Este viene a ser el pronombre she y luego viene el verbo to be. ¿Cómo sería? She is. Entonces yo si quiero lo puedo abreviar. She is. ¿Y cómo sería la correcta? Acá lo estamos abreviando. ¿Qué significa? She is a famous singer. Famous singer. ¿Qué significa? Ella es una famosa cantante. Aquí se ve. Ella es una famosa cantante. She is a famous. Acuérdate, la letra A como que funciona, como una EI, famous. Famous singer. Ella es una famosa cantante. Tenemos aquí otra palabrita, personality. Personality. ¿Qué se refiere a personality? La personalidad. Tenemos ahora otra palabrita, jóvenes, como siempre les digo aquí. They, ¿qué significa they? Es en plural, ellos. Are, acuérdate, omitimos la E. They are, acá dice nice, pero ¿cómo se pronuncia la letra I? Como una I. They are nice. Nice, they are nice. Cuando tú escuches la palabrita nice, ¿qué significa? Son agradables. Ellos son agradables. Tenemos la otra palabrita, emotion. Acuérdate, emotion, ¿qué significa? Es las emociones. Un ejemplo, you are, tú estás alegre. You are happy. You are happy. ¿Qué significa? Que tú estás alegre. You are happy. El estado civil, civil status, ¿qué significa? I am. Acá también, profesor, observo que acá omitido, acá está con un símbolo. ¿Esto cómo se representa, profesor? Ahí está abreviado. ¿Cómo sería la correcta? ¿Cómo sería la, cuando queremos desdoblarlo? I am. Esto sería igualito. Es la misma traducción. Entonces, ¿cómo sería? I am single. ¿Qué significa I am single? Yo estoy soltero. O I am married. Yo estoy casado. Entonces, esa es correctamente, esa es la pronunciación que debemos tener, ir conociendo acerca de cómo se utilizar los pronombres y los verbos to be. Correcto. Listo. Seguimos bajando, vamos a ir culminando la última parte. También la otra opción que vamos a observar, y son clásicas que siempre nos van a consultar, es acerca de los pronombres interrogativos. ¿Cómo se pronuncia? Interrogative, interrogative, pronouns, interrogative pronouns. ¿Qué significa? Pronombres interrogativos. Acuérdate, en inglés se lee izquierda a derecha, es la regla. De izquierda a derecha, de derecha, de derecha a izquierda se lee en inglés, al revés, ¿ya? Entonces ahí tenemos una apreciación. Acá, ¿qué significa? Interrogative, es la palabra interrogativa. Acuérdate, siempre se omite la letra E. Description, description. Por eso siempre le decía, la letra T en algunos casos va a funcionar como una T normal o como una SH. Description, description, description. Acá tenemos example. ¿Qué significa example? Ejemplo. Y acá tenemos translate. ¿Qué significa translate? Acuérdate, la letra E lo omitimos. Translate, ¿qué significa? Traducción. Ya está, ¿ya? Entonces la T funciona como una SH o en algunos casos también puede funcionar como una T normal. Se puede pronunciar. La recomendación. ¿Cuál es la palabra interrogativa, la clásica? Tenemos what, tenemos where y tenemos how o how. What, ¿qué significa? What se refiere cuando decimos qué o cuál. Se refiere al llamado qué o cuál. Por ejemplo, el clásico que siempre nosotros conocemos. What's your name? ¿Qué significa what's your name? What's your name? Significa cuál es tu nombre. What's your name? Significa cuál es tu nombre. What's your name? ¿Cuál es tu nombre?
Where se refiere a dónde? A los lugares, a los places. Acá dice, mira, places. Places. ¿Qué se refiere a places? Lugares. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Entonces, yo qué podría colocar? I am from, yo podría colocar así, mira, mi respuesta sería I am from Italy. Yo soy de Italia. I am from Italy. Italy. O I am from Perú, ¿no? Entonces, para ese caso, luego tenemos la palabrita how, que se refiere generalmente para edades, etcétera. Por ejemplo, how old are you? How old are you? ¿Qué significa? ¿Cuántos años tienes? Yo puedo colocar, por ejemplo, I am 20. ¿Qué significa 20? 20 years old. Yo tengo 20 años. Nada más. Y listo, todo eso. Correcto, pues. Y ya está. Excelente. Ahora, las palabras clásicas que siempre vamos a manejar en el curso son estas palabritas, mi joven. Cuando nosotros queremos escuchar, vamos a utilizar esta palabrita, el clásico. ¿Uno qué diría acá? Profesor, acá dice listen. Pero listen, ¿qué significa, profesor, en inglés? No es listen, es ¿cómo la letra T se omite? ¿Cómo sería? Listen. Listen, ¿qué significa? Escuchar. Pero, profesor, cuando yo veo que aquí está agregada una ing, ¿qué significa ing? Escuchando. Acuérdate. Escuchando. Termina en ando o endo. Escuchando. 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 ¿Ya? ing termina escuchando. Nada más. ¿Qué significa, profesor? Listen. Escuchar. People, ¿qué significa? A las personas. Talk. Talk. ¿Qué significa, profesor? Talk. Talk significa hablar. Así como tenemos escuchar, también podemos hablar. ¿Y qué significa hablar? ¿Cómo se dice hablar? Talk. Y talking, hablando. Hablando. About. Profesor, about, ¿qué significa? About significa cuando vamos a hacer referencia a algún tema. Sobre un tema. El about sobre qué es cuando vamos a hablar sobre un tema en especial. Sobre un tema. About. Acerca de. Sobre un tema. Vamos a hablar sobre un tema. ¿Ya? Listo, profesor. Listo, correcto, profesor. Y acá también observo la palabra mister, profesor. ¿Qué significa mister? Por ejemplo, cuando tú quieres hablar a una persona mayor, se utiliza mister. Y cuando es una persona mayor, una mujer, sería Mrs. ¿Cómo se pronuncia? Mrs. Por ejemplo, Mister Díaz. Por ejemplo, puede ser aquí, Mister Díaz. Y Mrs. Ríos. Ríos. O sea, y acuérdate que siempre tratamos de trabajar con el apellido paterno. Nada más. Esa es la diferencia. Mister es para hombres y Mrs. es para mujeres. Y si yo quisiera trabajar para señoritas, Miss. El clásico Miss. Normal. Y más abajo también tenemos un grammar spot que siempre lo vamos a tener en todas las prácticas, siempre lo vamos a tener. Este grammar spot, ¿a qué se refiere? Viene a ser un vocabulario donde tú vas a poder observar las palabras que están en inglés con su respectiva traducción para poder entender. ¿Ya? Correcto. Entonces, esa sería la primera clase que estaba relacionado con el curso de inglés. Muchas gracias por la atención.